en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, esta es nuestra clase número 6 acerca de lo que es la sanidad en Cristo Jesús. Estamos tocando el tópico Dios no es causante de la enfermedad. Ya hablamos de lo que es un sistema y estamos dando razones por las cuales Dios no es causante de la enfermedad. Hablamos de principios éticos y morales. Explicamos qué son principios éticos y morales. Hablamos de principios bíblicos espirituales. Eso ya lo desarrollamos. Como principio, Dios estableció juramentos sobre su palabra. Explicamos lo que es el juramento, lo que es la palabra, porque por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Esto es por su palabra y por el juramento. Explicamos lo serio que es el juramento entre las culturas hebreas. Un juramento era muy, muy serio. Cuando se hacía un juramento tenía unas confrontaciones y unos compromisos muy grandes. Hoy nos toca hablar acerca de lo que es el pacto de regeneración como principio. Oiga, pacto de regeneración como principio. Esto poco se ha oído decir o enseñar o expresar o predicar o desarrollar en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Y lo que los han hecho, porque he hecho un seguimiento de esto, no han tenido como un detallar, como un diluir, como un generar, como un abrir el campo en la exégesis, en conocimiento, en la explicación acerca de lo que es un pacto de regeneración como principio. Escuche esto. Esta es una de las causas por la cual Dios no causa la enfermedad. Si Dios es el causante de la enfermedad en la iglesia, entonces esto se va a tierra. Todo lo que vamos a expresar en cuanto a pacto de regeneración, esto se va a tierra. La sanidad está incluida en el pacto de la regeneración. El pacto de regeneración es aquel que se hizo entre Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya un momentito, maestro. Yo quiero que me aclare un poquito. Présteme muchísima atención que me voy a meter en una de cristología para que usted me agarre, para que usted pueda tener un conocimiento preciso y conciso del asunto. Maestro, me llama la atención que usted habló o que usted acaba de expresar que el pacto de regeneración es aquel que se hizo entre Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué no me habló en cuanto a Jehová me habló del Padre y en cuanto al Verbo me habló del Hijo? Porque es que no existía el Hijo y no existía el Padre. Oiga esto, no existía el Hijo y no existía el Padre. No había el rol de Padre porque no había un Hijo. Porque el Hijo nace en la figura de Jesús cuando el Verbo se hace carne. No estaba el Hijo, estaba el Verbo. Maestro, pero ya va. Es que Jesús no es preexistente. La Biblia en ninguna parte presenta la preexistencia de Jesús. Cuando Pablo te habla de la preexistencia de Jesús, pues usted tiene que entender que el pensamiento de Pablo está centrado en el Verbo, no en Jesús. Porque si nosotros partimos que todo lo que es carne, hueso y sangre tiene un principio, entonces Jesús cabe o cubre y entra entre esos principios. Porque la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si el Verbo se hizo carne, quiere decir que la carne no estaba, estaba en el Verbo que fue el que se hizo carne.
se dio lo que se llama una unión hipostática, la unión de dos naturalezas donde pasan a ser una. Cuando el verbo se hace carne es cuando nace la figura del Theanthropos, que es el Dios hombre. El Dios hombre. Donde hay una unidad hipostática, donde el verbo y la carne, el verbo se hizo carne, donde el verbo y la carne nunca más se pueden separar. Es indisoluble. Jamás se puede separar. Hay tres términos que usted debe conocer bien. Que uno es eternidad, otro es sempiternidad y otro es temporalidad. La eternidad se le da a quien no tiene principios y no tiene fin. Esto es Dios. Este es el Verbo. Este es el Espíritu Santo. La sempiternidad se le da a quien tiene principios pero no tiene fin. En el caso de los ángeles, hombres, el hombre como creación de Dios, los ángeles como creación de Dios, entre ellos está Jesús, porque es un hombre de carne y hueso. Entonces, a Jesús se le atribuye la sempiternidad, donde él tiene principios, pero que no tendrá fin. Y tienes la temporalidad, se le da a aquellos que tiene principio y que tiene fin, en el caso de las plantas, los animales. Jesús entra en la línea de los sempiternos, lo que tiene principio, pero que no tiene fin. Entonces, no me hable usted de Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ahora, pero la Biblia dice, maestro, que cuando el hombre cae ya Dios tenía el cordero preparado. Estaba en la mente de Dios el plan de regeneración. Eso es lo que vamos a hablar. Estaba en la mente de Dios el plan de regeneración, pero no estaba el verbo como creación, como que está sentado a la diestra. Una sola vez se sentó el verbo a la diestra, Cristo a la diestra del Padre. Una sola vez se sentó a la diestra del Padre, y eso es después que Él pasa por todos los padecimientos, que vence a la muerte, al hada de los principados, de las potestades, y se sienta a la diestra del Padre. Eso es una sola vez que sucedió. Entonces es un pacto que se hace entre Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres. No existía Padre porque no había Hijo. ¿Ok? El plan de Dios con respecto a la salvación de los hombres tuvo la naturaleza de pacto. Esto hay que entenderlo. Tuvo la naturaleza de pacto. Pablo nos dice que estuvo oculto por los siglos. En la mente divina ya existía antes de la fundación del mundo. ¿Qué? El plan de Dios para regenerar al hombre antes de que el hombre cayese. O sea, la caída del hombre no lo tomó por sorpresa a Dios. Ya Dios había preparado el plan. Ya estaba todo listo. Cristo, en lo personal, tú estando en la tierra, habla de promesas hechas antes de su venida. Es decir, vino al mundo para llevar a cabo la misión que había recibido del Padre, para darle cumplimiento a esa promesa. Ya va, maestro. Porque estamos tratando de un Cristo que está en la tierra, que ya es hijo y ya existe el Padre. Ya estamos hablando de un verbo hecho carne. Entonces él habla, oiga bien, presta atención. Él habla de promesas, demandas y bendiciones y una misión para alcanzar una visión que recibió de Dios Padre, pero oído que él dice, el cual recibió de Dios Padre, y se refiere a Dios como Padre porque ya es hijo y está narrando el acontecimiento siendo hijo. Pero no lo vea desde el punto de que Jesús recibió eso del cielo, de Dios Padre, porque no existía el Padre. Cuando dice que recibió, cuando Jesús expresa que recibió la misión, la visión, la provisión, el legado, recibió las directrices de Dios Padre, véalo desde el punto narrativo, donde Jesús se lo está diciendo, ya es siendo hijo. Se refiere a Jehová como Padre, porque ya lo está hablando, expresando en la condición de hijos. No está hablando de la condición de verbo. Esto lo digo porque usted acaba de decir arriba, maestro, que no existía el Padre, y como dice ahora que Cristo recibió la misión del Padre antes de venir a la tierra. Porque cuando Jesús está hablando allí, está hablando con la condición de hijo. Ya es un hijo y se refiere a Jehová como Padre.
el paralelismo que se hace entre Adán y Cristo es asimismo prueba de lo que estamos tratando. Como Adán fue cabeza y representante de su posteridad, así Cristo es cabeza y representante de su pueblo. Y como Dios entró en pacto con Adán, de igual forma entró en pacto con Cristo. Esto es expuesto en Romanos. Esto aparece en Romanos 5, 12, 21. Como la idea fundamental de todos los tratos de Dios con los hombres. Cito el texto que acabamos de nombrar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto lo escribe Pablo, ya recibido de Dios por inspiración del Espíritu, lo escribe, lo asenta como revelación. Nos falta a nosotros ahora entender esto como iluminación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. ¿En lo cual es figura de qué? De lo que había de venir. Estaba refiriéndose al verbo hecho carne, a Jesús, el teantropos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, o sea, por lo que le acabo de decir, por lo que estoy diciendo, esto es a continuación, en conclusión, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando una persona, escuche, cuando una persona asigna una obra estipulada a otros con la promesa de una recompensa en base del cumplimiento de aquella obra, hay un pacto. Nada puede ser más claro, pues todo esto es así en relación con el Padre, el Hijo. El Padre le encomienda al Hijo una obra. Ya eso, ¿por qué dice el Padre le encomienda al Hijo una obra? Porque quien está escribiendo es Pablo. Y ya Pablo está viendo al Padre como al Padre y al Hijo como al Hijo, porque ya le está ya le está hablando después que el Verbo se hizo carne. Se ha oído que Pablo no está hablando en la eternidad. Pablo esto no lo escribe en el estado de la eternidad. Pablo lo está escribiendo ya después que todas las cosas suceden, y Pablo está viendo a Jehová como Padre y al Verbo como Hijo. Ya está en la mentalidad eso de Pablo. Por eso Pablo escribe de esa forma. ¿Ok? Entonces fíjese, nada puede ser más claro, puesto todo esto es así en relación con el Padre y el Hijo. El Padre le encomienda al Hijo una obra. Lo envió al mundo para que lo llevara a cabo y le prometió una gran recompensa. Cuando la obra quedara cumplida, pues él recibiría esa recompensa.
Esta es la constante descripción de las Escrituras. Por ello tenemos la parte esencial de un pacto, como son. ¿Cuáles son las partes esenciales de un pacto? Son, 1, la promesa, 2, la condición, y 3, los pactantes. Hay pactantes, hay condición, hay promesa. Esto es un pacto. Y esto fue lo que se dio cuando el Padre, cuando Jehová Dios sienta al Verbo. Porque Jehová pregunta a quién enviaré y quién irá por nosotros. El Verbo responde: envíame aquí, Señor, envíame a mí. El Verbo es el que responde. Pero el Verbo, para venir a la tierra, se le dieron condiciones. El Verbo, para venir a la tierra, se le dieron condiciones, las cuales él tiene que cumplir como teantropos, haciéndose hombre. Condiciones que si cumple, entonces obtendrá unas promesas. Ya tenemos la condición, tenemos la promesa y tenemos los pactantes, que ¿quiénes son? El Verbo y Jehová. Y el Espíritu Santo está haciendo recopilación, registro de las cosas que se están exponiendo en el cielo. Esto es Jehová dándole condiciones al Verbo. Porque no fue que el Verbo lo empujaron y vino y se hizo hombre. No, Jehová sienta al Verbo. En el sentido de sentarse para que puedan agarrar de posición, de ubicarse, de hablar los dos. Que esto no fue un invento de loquitos en el cielo. Donde Jehová le dice al Verbo: mira, el problema es que tú estás viendo las cosas como verbo, pero cuando te hagas carne, que te hagas hombre, que vas a estar dentro del cuerpo de un ser humano, de un hombre, vas a estar limitado a muchas cosas. Entonces yo quiero darte esas condiciones para cuando vayas allá y estés en el cuerpo de ese hombre que se va a llamar Jesús, no me vayas a decir después: me voy a mandar un mensaje con un ángel, voy a estar orando en Getsemaní, reventándote allá diciéndome: pero eso tú me lo dijiste. ¿Tú no me hablaste de esto? Ahora debemos entender la regeneración del hombre considerada como un pacto. El pacto de la regeneración en el cual entraron las personas de la deidad en la eternidad antes de ser establecido el tiempo, y en el cual cada uno asumió esa parte del gran plan de regeneración. Maestro, perdóneme. Yo quiero hacer una pregunta, pero usted me puede poner un pause allí una preguntita. ¿Qué es regeneración? Porque usted me viene hablando de regeneración. ¿Por qué es regeneración? Bueno, acuérdense que en la cruz del Calvario se dieron 3 incidentes que fueron redención, remisión y propiciación. Tendría que hablarte de qué es redención, los tipos de redención: agoraxo y lutro. Redención, que es remisión, y que es propiciación. Y estos 3 incidentes trajeron como producto la regeneración. ¿Ya? Por eso es que yo estoy hablando de una forma tan libre, porque estoy en medio o al frente de mis estudiantes que ya saben lo que es redención, remisión y propiciación, que ya saben lo que se dio en la cruz del Calvario, que ya saben que estos 3 incidentes trajeron como resultado la regeneración, y que regeneración es un término compuesto que significa volverte el género original en la que tú estabas antes de caer en Adán. Eso es regeneración. Volver a hacer las cosas nuevas. El que cree en Cristo es nueva criatura, y las cosas habían pasado, todas son hechas nuevas. Eso es regeneración. Por eso es que estoy estando libre, estoy dándole cursos, porque ya lo que tengo aquí al frente son mis estudiantes. Estamos desde Venezuela, Barquisimeto, en una de las escuelas de formación y capacitación teológica Jesús Soberano Señor. Por eso estoy hablando tan libre. Disculpe, perdone los que me están viendo. Haga un seguimiento a lo que es la fuerza de la justicia, un seminario que también está en el internet o en YouTube. Pero regeneración es el acto de volverte al género original en lo que tú estabas antes de caer en Adán. Eso es regeneración. Volverte de nuevo. Volverte a generación 2 veces, el generarte, el volverte a llevarte al estado de Adán antes de caer. Entonces debemos entender que la regeneración del hombre es considerada como un pacto. El pacto de la regeneración en el cual entraron las personas de la deidad en la eternidad antes de ser establecido el tiempo, en el cual cada uno asumió esta parte del gran plan de regeneración, la cual es su porción presente, como se revela en la palabra de Dios. Esto está en la Biblia, esto está en la palabra. En este pacto, en su prognosis,
en su prognosis. ¿Qué es prognosis, maestro? El eterno conocimiento de Dios. Prognosis es el eterno conocimiento de Dios. En este pacto, en su prognosis, el Padre da al Hijo. ¿Por qué decimos el Padre da al Hijo? Porque lo estamos viendo ya. Ya cuando el pacto se dio, estamos en este punto, estamos en este tiempo, no estamos hablando en el tiempo de la eternidad. El Padre da al Hijo y el Hijo se da a sí mismo sin manchas al Padre como un sacrificio eficaz, y el Espíritu Santo administra y autoriza la ejecución de este pacto en todas sus partes. Fíjese esto. Esto lo declaran los apóstoles Pablo y Pedro en sus respectivas cartas, y también lo describe el escritor de la carta a los hebreos. Vamos a leer un poquitito esto. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Oiga esto. ¿Pablo qué? Siervo de Dios. Abro un paréntesis para los que se creen apóstoles y no quieren que lo llamen siervo. Un hermanito acá en Venezuela lo saludé, es para siervo. No me llame siervo, yo soy apóstol. Le subió el ministerio de la cabeza, si es que tiene ministerio. Se le subió. Hizo de esto una etiqueta ministerial, porque Pablo dice que primero es siervo antes de ser apóstol. Pablo está ubicado. No sé, la gente se desubica por allí. Eso es otra cosita, eso no tiene que ver con el tema. Ok, aprovecho de enseñar a ver. Estas son unas cosas serias, no me van a predicar. Pablo, siervo de Dios, wow, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1:2 dice esto. ¿Ok? Primera carta que escribe Pedro, su capítulo 1, de verso 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Oiga, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Maestro, ya va, pero ¿por qué se pegó allí? Dos cosas quiero enseñarle. Dos cosas que le estoy enseñando por el Espíritu. Dos cosas quiero enseñarle. Todo lo que Jehová le dijo al Verbo antes de hacerse carne para desarrollar el plan de salvación y entrar en el pacto de la regeneración, darle cumplimiento al pacto de la regeneración. Todo lo que Jehová le dijo al Verbo, el Espíritu Santo fue tomando nota de todo eso. Y después el Espíritu, terminó la reunión, sí. El Espíritu se encargó de colocar en los llamados profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Moisés, todos los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se encargó de colocar en ellos segmentos de lo que se dijo en la reunión. Es lo que quiere decir aquí. Pablo, siervo es lo que quiere decir aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Antiguo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento. Aquí quien está escribiendo es Pablo. Aquí quien está escribiendo es Pedro. Por eso Pedro dijo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por eso que cuando dice estamos en tiempo profético y apostólico, ¿sabe qué significa eso? Tiempo profético y apostólico es cuando una iglesia se mueve en la iluminación de la revelación, de la inspiración que ellos tuvieron del Espíritu Santo, de los que los profetas dijeron y ellos escribieron. Entonces, cuando una iglesia tiene el conocimiento y se les ha iluminado lo que los apóstoles escribieron
de lo que los profetas dijeron y de lo que ellos recibieron por el Espíritu para complementar lo que los profetas dijeron, una iglesia tiene esa mentalidad, entonces tenemos una iglesia profética y apostólica. Que tiempos proféticos y apostólicos no tienen que ver con la proliferación de apóstoles y profetas. Jamás. Entonces dice, fundamentense, edifiquen sus vidas en el pensamiento de lo que los profetas dijeron y los apóstoles corroboraron y escribieron y añadieron a eso, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, el tema principal de lo que los profetas dijeron. ¿Quién es? Jesucristo. En eso tienen que fundamentarse ustedes. Eso es lo primero que quiero enseñar en relación a esto. Lo otro, ¡ping!, se le prende el bombillo. Ah, claro, claro. Por eso Jesús dijo que la profecía y los profetas llegaron hasta Juan. Eso quiere decir que no hay profeta para este tiempo. No, eso no fue lo que Jesús quiso decir. Lo que Jesús quiso decir fue el último profeta en la ley que profetizaría acerca del Mesías se llama Juan, porque el Mesías está entre ustedes. Ahí tiene que profetizar de mí ya. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Pero no está negando el oficio del profeta. Existen profetas en este tiempo. Y existen apóstoles. O sea, yo no tengo problema con el apostolado. Yo no tengo problema con el apostolado. Yo creo que existen apóstoles. Efesios dice, constituyó unos apóstoles. Pablo te dice que Timoteo y Silvano son apóstoles. En la carta a los Colosenses, Pablo bien claro dice, y nosotros como apóstoles no quisimos haceros cargas a vosotros. Y la tercera prueba de que si hay apóstol para este tiempo, no tanto como los hay ahora, pero sí los hay. Son escasos, son escasos los hombres llamados a ser apóstoles, porque eso tiene una serie de verdades intrínsecas allí. Pero la otra prueba de que sí existe apóstoles es que las escrituras te hablan de falsos apóstoles. Y si hay falsos apóstoles, hay apóstoles que son verdaderos. Porque para que te vaya a llamar de falsos apóstoles, si necesitas unos apóstoles, ni pelota le paro a eso. Y si te habla de falsos maestros, porque hay maestros verdaderos. Y si te hablo de falsos pastores, porque hay pastores verdaderos. Si te hablo de un billete falso, porque hay billetes buenos. ¿Aló? Entonces dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Fíjense esto, lo que dije ahora, el cual anunciaba de antemano los sacrificios de Cristo y los sufrimientos de Cristo. Los anunciaba ¿quién? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De los profetas. Y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló. ¿Se les qué? Se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar, presenciar, vivir, caminar los ángeles. Se reunió el Verbo, se reunió el Padre. En la reunión lo que se dijo, el Espíritu Santo hizo nota. Después que terminó la reunión, el Espíritu Santo se encargó de colocar a los profetas lo que se dijo acerca del plan de la regeneración, del pacto de regeneración. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, para la sangre del pacto eterno. En cuanto al pacto de regeneración, debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Ay, mis hijos. Oiga, al verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto, él se ofreció.
Esto métaselo en el espíritu. Al verbo nadie lo obligó a entrar en el pacto. Él se ofreció. Si analizamos Isaías 6, 8, 9, podemos notar la disponibilidad del verbo en una forma voluntaria. Y digo el verbo porque se cree que en Isaías 6, 8 se cumple una ley de doble referencia, la cual indica que no solo se está tratando en un aspecto personal del profeta Isaías, sino también se hace referencia al verbo en cuanto a la gran comisión. Cito, el texto dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Podemos observar según el término anda, el cual está en el comienzo del verso 9 y lo registrado en el verso 8, descrito anteriormente, que la divina comisión no es un mandamiento, sino la aceptación de un voluntario. El verdadero llamamiento es el clamor de un corazón que ha escuchado el mensaje celestial y anhela salir a proclamar al mundo el amor de Dios. Ay. En el verso 6, en Isaías 6, verso 1 al 8, se descubre la visión salvadora del conjunto de la deidad. Dios clama, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Responde el verbo, heme aquí, Señor, envíame a mí. En Filipenses, Pablo presenta la disponibilidad del verbo. Ay mamá, me estoy metiendo en cristología de alta crítica, pero tengo que hacerlo así. No puedo dejar de hablar de Cristo en cuanto a cristología para desarrollar lo que es el pacto de regeneración. Si usted analiza bien, Pablo en la carta a los filipenses presenta la humillación del verbo y presenta la humillación de Jesús. Dos humillaciones hay allí. Lo que pasa es que nosotros los cristianos leemos Biblia, nosotros no estudiamos la Biblia. En Filipenses, Pablo presenta la disponibilidad del verbo en humillarse para hacerse carne y manifestarse en la persona de Jesús. O sea, si el verbo no se humilla, no nace la persona de Jesús. Pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. Esto no se lo olvide. La humillación del verbo descrita o escrita y revelada, iluminada en Filipenses se conoce como la humillación de Dios en el verbo. Usted está allí sentadito, usted es salvo, usted tiene justicia, usted tiene vida eterna, usted va para el cielo, usted va a estar en la eternidad, usted tiene unos beneficios por el pacto de regeneración, producto de que aquí quien se humilló primero fue Dios. Aquí quien se humilló primero fue Dios. ¿Quién es usted para humillarse? Entonces, en Filipenses, Pablo presenta la disposición del verbo en humillarse para hacerse carne y manifestarse en la persona de Jesús. Vamos a ver dónde está, maestro. Explíqueme eso. Vamos a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hey, vamos a leer que hubo también en Cristo Jesús. No lo ha agarrado. Usted está leyendo, pero no está estudiando. No dice que hubo en Cristo Jesús, que hubo también en Cristo Jesús. Maestro, ayúdeme, maestro, que no entiendo casi, maestro, ayúdeme. El hecho de que se haya colocado el término también es porque alguien lo hizo antes que Jesús.
¿Sí lo está agarrando? Alguien se humilló antes que Jesús. Entonces hay un también. Porque si nadie se humilla antes de Jesús, entonces dijera, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Si el término también estuviese antes de vosotros, fíjense lo que es la gramática. Si el término también estuviese antes de vosotros, si dijese, haya pues también en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, entonces está diciendo que en nosotros debe haber el sentir que hubo en Jesús. Entonces no se está refiriendo a alguien que estuvo antes de Jesús, sino se está refiriendo a alguien que está después de Jesús. Entonces el también está antes de vosotros, quiere decir que el también es relacionado a nosotros, diciéndonos que nos humillemos como se humilló Jesús. Pero el también está después de vosotros y antes de Cristo, indicando entonces que no se está refiriendo a nosotros, sino se está refiriendo en lo general, se está refiriendo a que Jesús se humilló como alguien se humilló antes que él, el cual nosotros tenemos que hacerlo también. ¿Usted está acá? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿está hablando de quién? Del Verbo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿De quién me está hablando? Del Verbo. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó a sí mismo? El Verbo. Tomando forma de siervo. ¿Quién tomó forma de siervo? El Verbo. Hechos semejantes a los hombres. ¿Quién se hizo semejante a los hombres? El Verbo. Y estando en la condición de hombre, ya ahí tenemos el teantropo, la figura del Dios, del Cristo. Y estando en la condición de hombre. Aquí tenemos una humillación. Primero el Verbo se humilla. Después se humilla Jesús. Y después Jesús nos llama a humillarnos a nosotros. Según los escritos de Juan, Jesús vino por nuestra regeneración en una forma voluntaria. El Verbo y Jesús vinieron por nuestra regeneración en una forma voluntaria. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ay, no. Lo que pasa es que esto es tan tremendo. Yo quisiera, Señor, que el Espíritu nos diera a nosotros una mente abierta para poder entender esto. Jesús aquí está hablando Jesús, pero en la condición de Verbo, el sentido de que quien tiene poder para entregar la vida y volverla a tomar es el Verbo. Él como ser humano depende de la divinidad. Se lo voy a explicar bien. No importa que tratemos mucho tiempecito acá. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este fue el mandamiento que recibí del Padre. Morir, padecer. Pero ¿quién fue el que resucitó a Jesús de los muertos? Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Quién fue el que resucitó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Jesús no se pudo resucitar él solo, pero él dice que tiene poder para tomarla. O sea, yo no tengo problemas que como Verbo actuar y levantar el cuerpo, levantar el alma, el espíritu y el alma de Jesús de los muertos, porque soy Verbo y también lo puedo hacer. Pero no me toca a mí hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, que es la palabra tanatos, se separa
el cuerpo del espíritu y el alma. El espíritu y el alma, que son inseparables, se va al lugar de tormento, a la parte más baja de la tierra. Jesús no fue a la parte baja, Jesús fue a la parte más baja, que es el lugar de tormento. La parte superior del Hades es el seno de Abraham. La parte inferior es el lugar de tormento. Jesús fue al lugar de tormento porque murió en pecado, no pecados que él haya hecho, sino que Dios puso el pecado sobre él. Murió enfermo, murió en maldición, murió en transgresiones. Punto. Dios puso sobre él el pecado. No fue que Jesús transgredió la ley, sino que Dios lo hizo pecado a él. Y va a la parte más baja de la tierra. ¿Quién? El espíritu y el alma, que es el ser del hombre. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Su verdadero ser no es lo que yo estoy viendo acá, ni lo que estoy viendo acá. Su verdadero ser es su espíritu con el alma. ¿Aló? Pero ¿qué fue lo que se fue entonces al infierno, maestro? El espíritu y el alma de Jesús. Y el verbo se quedó en el cuerpo. Por eso es que el cuerpo no vio corrupción. ¿Usted está acá? Porque el cuerpo no podía salir, el verbo no podía salir de ese cuerpo, porque el verbo se hizo carne. Es una unión indisoluble, donde jamás el verbo puede salir de ese cuerpo. Tuvo el verbo que quedarse en el cuerpo de Jesús y preservó el cuerpo de Jesús por 3 días hasta que resucitase de nuevo. Diga ay, si no puede decir amén. Esto se llama cristología de alta crítica. Esto te lo presentan las escrituras. La interpretación tácita, sobreentendida. El verbo no podía levantar a Jesús entre los muertos. Estaba ocupando un lugar en el cuerpo. Quien levantó a Jesús entre los muertos, ¿quién fue? El Espíritu. Dios envió al Espíritu a levantarlo. Porque el Espíritu que estaba en Jesús, oiga bien, esto es duro, esto es neumatología. El Espíritu que estaba en Jesús, cuando Jesús fue a la cruz, cuando Dios colocó el pecado sobre Jesús, el estado de pecado sobre Jesús, el Espíritu Santo tuvo que salir del cuerpo de Jesús. Lo abandonó, no se quedó en el cuerpo. Sale del cuerpo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no sale el verbo? Porque hay una unión indisoluble. No se puede separar nunca más. Es más, el verbo nunca más volverá a ser verbo. El verbo seguirá siendo y seguirá estando en la persona de Jesús. Yo no sé, pero usted me está mirando muy feo. Falsa doctrina. Al verbo se le dieron condiciones en el pacto antes de venir a la tierra en calidad de hombre. Estas condiciones que presentan las escrituras llevaron al verbo a un estado de humillación, lo que se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el verbo. Por causa de la humillación del verbo nace la humillación de Jesús. Salmo 46, Salmo 40, versos 6 al 8 dice así: sacrificio y ofrenda no te agradaron. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, de los que me están viendo a través del video por YouTube? ¿Alguien me puede ayudar de los que están aquí presentes? ¿Me pueden decir quién está hablando allí? Siga leyendo. Siga leyendo, siga leyendo, siga leyendo. Y usted va a deducir quién está hablando. Se le va a prender el bombillo. ¡Pincho! ¡Wow! Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiaciones no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí.
¿Quién escribió esto de mí? Porque yo les dije, el Espíritu Santo escribe y le da a los profetas. Y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién dice esto? Salmo. Eso lo escribe David. Pero mira cómo lo toma el escritor de los Hebreos. Por lo cual entrando en el mundo dices, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oh, oh, oh. ¿Quién habla? El verbo. Usted, Edgar, ¿te gusta esto? ¿Te gustó eso? Me preparaste cuerpo. Wow. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas son ofrendas según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Todos los que son pactos que los hombres no pudieron cumplir, vamos a hacer un pacto los dos. Y en las condiciones, voy a la tierra, me hago hombre y te cumplo las condiciones. Y el nuevo pacto queda ratificado. Me das las promesas y las bendiciones del pacto. Y todo aquel que recibe el plan de salvación en lo que yo hice como hombre, recibirán las promesas y las bendiciones del pacto. ¡Ping! Se le prende el bombillo. Ya, lo agarré. Lo agarré. Por eso es que dice el que escribe, nosotros somos en Dios herederos, en Cristo coherederos. ¿Sabe qué es un coheredero? Un coheredero es aquel que heredó lo que es aquel que hereda lo que heredó el heredador. Aquí quien heredó las promesas y las bendiciones fue Jesús. Y Jesús, por gracia, en la fe, nos las entregó a nosotros. Somos coherederos. El estado de humillación del Verbo y de Jesús está revelado en varias partes de las Escrituras y de muchas formas, pero precisamente aparece en Filipenses 2, 5, 8. Leemos, citemos, vamos a citar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El estado de humillación que se dio en el Verbo y en Jesús se manifestó bajo 5 aspectos. 1, la encarnación. 2, el sufrimiento. 3, la muerte. 4, la sepultura. Y 5, el descenso al infierno. De estos nada más vamos a tocar según el tercer aspecto. De estos nada más vamos a tocar el segundo y el tercer aspecto en nuestra próxima clase. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com.
suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.